Mis amigos de YouTube, los saludo en el amor de Jesucristo y a mis amigos también de Facebook. Y a todo aquel que está viendo. En este momento voy a leer la palabra del Señor aquí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 54. Dice así la palabra del Señor. Venido él, Jesucristo, a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y tantos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Dice, sus hermanos no están aquí con nosotros. Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están también aquí sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este hombre tanta sabiduría y tantas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Para que ustedes vean aquí, queridos amigos de Facebook y de YouTube, que los saludo en el amor de Jesucristo. Miren, esta pregunta la hace mucho pueblo, mucha gente hace esa pregunta. Ellos quieren saber que si María de verdad tuvo hijos. Y aquí lo vemos en la palabra del Señor. Usted lo busca en Mateo capítulo 13. Miren, 13 del 53 al 58. Miren, dice que este pueblo estaba admirado, sorprendido de la doctrina, de la sabiduría, de la gracia que reposaba en el Señor Jesucristo. Entonces ellos decían: pero ¿y este hombre de dónde tiene tanta sabiduría? Sin haber estudiado, sin haberse preparado, como dicen, porque humanamente le estaban viendo todo a él. Lo conocían, que el padre era carpintero, la madre era una ama de casa. Entonces decían ellos: ¿de dónde este hombre tiene tanta sabiduría? Pero ellos no sabían, hermanos, que él era el mismo Dios en la tierra, era el Dios del cielo, engendrado en ese vientre de María. Entonces, miren cómo se sorprendían, porque así pasa, hermanos, cuando Dios está en un varón, cuando Dios está en una mujer. Es la gracia sobre gracia que reposa en esa vida, en ese cuerpo, en ese rostro, en esa voz, está la gracia. Y eso es lo que estaba era en el Señor Jesucristo. La gracia de Dios estaba sobre él. Por eso todo lo que él hacía estaba bien hecho. Todo lo que él hacía, sus milagros, sus predicaciones, sus enseñanzas, sus alabanzas, todo era perfecto, todo era, hermano, que esta gente estaba sorprendido. Y esto pasó en Nazaret. Dice que aconteció que él fue a Nazaret, dice, y se encontró allí con estos fariseos, los saduceos, aquellos que andaban persiguiéndolo a ver en dónde lo hacían caer al Señor Jesús. Mire, y ahora se encontraron con esto y dicen: y no está aquí, dice, no está aquí, sus hermanos no están aquí con nosotros no conocemos a los hermanos de Jesús, a los hijos de María. Dice: no está aquí, dice, sus hermanos, que son Jacobo, José, Simón y Judas. Mire que hasta se sabían hasta los nombres de ellos. ¿Por qué? Porque conocieron el barrio, la vecindad donde él habitó, donde él estuvo viviendo muchos años, su niñez, infancia, adolescencia, donde él estuvo. Entonces ellos lo vieron crecer, lo conocieron. Pero mire, se sorprendieron en grande cuando ya vieron que de verdaderamente Dios, cómo lo usaba el Señor Jesucristo, cómo salía palabra de sabiduría de su boca, cómo la gracia de Dios estaba sobre él, hermano. Entonces es impactante lo que verdaderamente ellos se quedan sorprendidos de ver tanta grandeza, tanto poder, tantos milagros, tantas maravillas, tanto Señor, tanta hermosura en él, tanta gracia. Entonces eso se sorprendían y dicen: ¿y este no es el hijo del carpintero? Amén, hermano. Eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Pero Él les enseñó, les dio duro con la misma palabra del Señor. Él les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra o en su misma casa. Y es verdad, hermano, nadie es valorado en su casa, con sus papás, sus hermanos, sus vecinos. No, nadie es valorado. Usted es valorado cuando sale fuera de su región, de su tierra natal. Ahí será valorado usted, en tierras lejanas donde nunca lo han conocido. Entonces, así mismo el Señor Jesucristo dijo: no hay profeta, y es verdad.
Nadie es valorado en su familia, en su vecino, en su tierra, en su país. Pero en cambio viene otro de afuera, a ese sí lo reciben, a ese le dan la gloria, a ese sí le dan y se aflojan. Y ahí sí hasta le dan, se abren, se derriten. Pero en cambio al Señor Jesús estaban era mirándole todo de fe, mirándole todo. Así mismo con nosotros, hermanos, con nuestras vidas también. Dice, es la hermana, es la hermanita, y eso es todo. Pero en cambio, no saben que la gracia de Dios reposa en nuestras vidas. La gracia de Dios reposaba en el Señor Jesucristo. Y eso es lo sobrenatural. Eso es lo que tú debes de darte cuenta, que cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, está en un hermano, está en un siervo, en una sierva, la gracia de Jesús, la gracia que estaba en el Señor Jesús, eso es lo más importante en un ministerio, en una predicación, en una evangelista, en una pastora, en un hermano. Lo más importante es tener la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? Dice que la santidad es la que hermosea el rostro. La santidad de Dios, su pureza, su santidad, esa es su hermosura. La hermosura de Dios, porque dice que Él nos hizo a la imagen y a su semejanza. Nos hizo a su imagen y su semejanza. Somos igualitos como Él es. Tiene ojo, nariz, boca, pie, mano, uñas, tiene todo. Lo mismo que nosotros tenemos, tiene Él. Entonces nos hizo a la perfección de Él. Entonces